¿Qué tal? En esta sesión vamos a analizar las actividades relacionadas con la sesión 6 de la secuencia 1 de nuestro libro de español de tercer grado. En este caso, entraríamos lo que sería la quinta fase, que es analizar el ambiente de la narración. Es cierto que ya hemos tocado un poco acerca de lo que es el ambiente, pero en esta sesión lo haremos con un poco de más detalle. Ahora, fíjate que del lado izquierdo tenemos una tarea. Identifica si el narrador de la novela que estás leyendo participa o no en la historia y de qué forma lo hace, como narrador omnisciente, protagonista o testigo. Reconoce qué efectos tiene estas características del narrador sobre la cantidad de información que tiene acerca de la historia, sobre el punto de vista desde el que la cuenta, etc. Redacta una nota con esta información y consérvala en tu carpeta de trabajos. Bien, pues seguimos buscando, seguimos alimentando nuestro texto. En este caso, redactaremos una nota con esta información y la conservaremos. Ahora, ¿de qué depende? Pues depende de la historia que estés leyendo. A estas alturas, quizá ya no haya tantas dudas, pero bueno, vale la pena hacer énfasis en que se sugirió la lectura, principalmente la de El guardián entre el centeno. Esta novela fue elegida o sugerida debido a la naturaleza de esta, es decir, no es una novela muy amplia para poderse leer en un corto plazo, además de que es muy fácil o mucho más fácil acceder a ella, quizá para entender que la del Señor de los Anillos. Sin embargo, el autor del libro ha estado sugiriéndote la lectura del Señor de los Anillos. Particularmente, yo no he leído ninguno de los libros, he visto las películas y la verdad se me antoja leer estos libros. No sé cuántos libros sean, si son la misma cantidad de películas, pero se ven muy interesantes. Generalmente yo prefiero los libros sobre las películas. Ahora, en este caso, probablemente tú hayas elegido alguna otra novela. Por ejemplo, en el ciclo anterior se sugirió en algún momento leer La Metamorfosis de Kafka. Entonces, en sí, podríamos considerar que tú tienes cierta ventaja al haber ya leído el libro de Kafka, La Metamorfosis, y pudiera que esa sea la novela que hayas elegido. Sin embargo, por supuesto que se sugirió la lectura de El guardián entre el centeno, como una lectura ligera. Es cierto que hay más libros donde los personajes pudieran más o menos tener tu edad, como sería Demian o Bajo la Rueda, que también son libros bastante amenos. Los he leído y son muy interesantes, aunque de mi particular punto de vista son un poquito más complejos porque son más ricos. Por ejemplo, ya hemos leído los términos de historias protagónicas, por así decirlo, e historias secundarias. Y bueno, la diferencia es que las historias, tanto protagónicas o principales, así como las secundarias, pues son más ricas, son más extensas, más disfrutables en ese sentido que a lo mejor algunas de las que ya hemos mencionado. Pero el gusto se rompe en géneros. La verdad es que todas las he disfrutado. Sí puedo decir que todas ellas
las volvería a leer y algunas de ellas ya las he leído más de 2 veces. Pero bueno, estamos abiertos a que tú elijas la novela que consideres más adecuada. Así que vamos a hacer énfasis en continuar ahora a lo largo de todas las sesiones en, digamos, lo que el autor nos pueda ofrecer acerca de El Señor de los Anillos y la novela de El Guardián entre el Centeno. En este caso, si la novela que estoy leyendo es El Guardián entre el Centeno, en base a ella yo redactaría una nota con la información de qué, del tipo de narrador. Entonces, en este caso, yo aquí sugeriría que pusieras tus notas. Yo puedo poner la mía. Podría decir, he leído El Guardián entre el Centeno y me puedo percatar que el narrador forma parte de la historia. Es muy fácil indagar o averiguar qué tipo de narrador tenemos en esta novela. Punto y seguido, el narrador, o el tipo más bien de narrador es, y pongo puntos suspensivos porque solamente faltaría que tú le pusieras omnisciente, protagónico o testigo. Creo que a estas alturas es muy fácil. Incluso hemos dejado huella en el video anterior haciéndonos unas preguntas acerca de cómo conjugar los verbos. Señalamos, resaltamos a través del subrayado algunas secciones que nos dan la pauta para distinguir qué tipo de narrador es. En verdad, si revisaras el video de la sesión anterior, verías que es muy fácil. Y al margen de esto, también puedes regresar y revisar tus notas de las sesiones anteriores. Seguramente lo encontrarás. Yo solamente, voy a corregir aquí, veo un error, hago una sugerencia de cómo esta nota pudiera estar redactada. Es cierto que, bueno, por cuestiones de tiempo, la escribimos de una manera relativamente breve. Te pido de favor que no solamente me pongas la palabra protagónico, omnisciente o testigo, según tú lo consideres, sino que hagas un pequeño texto donde nos introduzcas y nos platiques cómo es que llegaste a esta conclusión. Muy bien. Una vez visto esto, vámonos a lo que es la parte medular de esta sesión. En esta sesión, el autor nos sugiere que pongamos ojo en distinguir qué es el ambiente. El ambiente, dice, está conformado por elementos como el lugar y el tiempo. Muchas veces ocupamos el término ambiente para describir las condiciones meteorológicas de el espacio que nos rodea, pero en este caso no nos vamos a referir expresamente o solamente o necesariamente a las condiciones meteorológicas. Por supuesto que pudieran intervenir, pero esto es un poquito más amplio. Fíjate, yo ya he resaltado en algunos colores para que a la hora de que tú revises este video te sea útil, y he utilizado colores para distinguir dos conceptos que el autor te quiere señalar. Uno de ellos dice ahí el gran ambiente o ambiente en general. ¿Pero a qué se refiere esto? Dice que es donde y cuándo transcurre la mayor parte de la historia. ¿Sí?
El guardián entre el centeno ocurre en Nueva York, Estados Unidos, a finales de la década de 1940 y principios de 1950. Muy bien, bueno, el autor ya nos ofreció, si en algún momento era su pretensión preguntarnos qué tipo de ambiente, bueno, ya se nos adelantó. Para quienes hemos leído la novela, o que ya vamos muy avanzados en la lectura de la novela, podemos darnos cuenta por las expresiones, por el tipo de referencias que se utilizan, por algunos nombres propios que aparecen en la novela, podemos darnos cuenta que lo que nos mencionan acerca del ambiente en general se refiere a un escenario en Estados Unidos en la época que menciona el libro. Ahora, debemos entender que también hay ambientes inmediatos o particulares. Es decir, si esto fuera una película, la película tendría varios escenarios. Y los escenarios chiquitos, estos que aparecen en lapsos muy cortos de la novela o de la película, no ocupan mucho tiempo en transcurrir estas escenas. Aquí dice ambientes inmediatos o particulares, que son los espacios y momentos del día en que ocurren acontecimientos determinados. El guardián entre el centeno, la acción se desenvuelve en la habitación del maestro Spencer por la tarde. Por ejemplo, este se refiere al fragmento que hemos leído sesiones anteriores, en la cual solamente se enfocaba ese capítulo. Si ya empezaron a leer el libro, sabrán que son varios capítulos y probablemente un capítulo se desenvuelva en, como lo menciona aquí y como ustedes ya lo vieron en sesiones anteriores, la casa del señor Spencer, del maestro de Holden Caulfield. Ahora, ese es un ambiente inmediato o particular. ¿Sí? Si la escena cambiara y, por ejemplo, Holden Caulfield va sobre la calle X, y sí ahí hablan de algunas calles, algunas avenidas, ese sería otro escenario particular o inmediato. Si por alguna razón o motivo ustedes perciben que Holden aparece en otro escenario, que no sea la casa del profesor Spencer, que no sea la calle, quizás sea la escuela, quizás sea su casa, etcétera, esos serán ambientes inmediatos o particulares y cada uno de ellos son distintos. Pero todos ellos, todos los ambientes inmediatos o particulares forman parte del ambiente general o como le llaman el gran ambiente. Ahora, yo sigo insistiendo en que rescates algunas de tus notas en tu libro o más bien en tu cuaderno. Entonces aquí yo te sugeriría anota o bueno, rescata algunas notas de tu subrayado. Tú puedes ver por el video cuáles yo rescataría. Ahora, siguiendo las actividades del libro, te pide que leas un fragmento del Señor de los Anillos, solamente un pedazo. Como verás, yo ya resalté algunas cosas. Oye, pero ¿por qué voy a leer este fragmento? Fíjate que acá tienes una tabla donde te piden actividades que están relacionadas a la lectura. Dice que comenten en grupo acerca de cómo se describe el ambiente en el fragmento y completen entre todos. Bueno, aquí no va a ser entre todos, va a ser pues tú solo, en teoría debe estar en tu casa. El cuadro con
como el siguiente en su cuaderno, ¿sí? Es cierto que muchas veces están muy tentados a contestar cosas en el libro. El autor del libro deja un espacio determinado, pero es solamente como guía. Muy pocas veces el espacio está diseñado para que tú te expreses adecuadamente en el libro. En este caso tú puedes ver que yo dejo algunas notas y sin embargo me salgo de lo que serían los rectángulos disponibles para escribir. Así que yo te recomiendo, como te sugiero acá, que lo hagas en el cuaderno. Por eso te pongo, en caso de que tu letra sea muy grande, sería mejor hacerla, hablando de la tabla, o hacer la tabla de la página 27 en el cuaderno para que sea contestada con más detalle. Entonces, vamos a leer el texto. El texto nos dice, la compañía, fíjate que viene con mayúscula, o sea, se refiere a ese conjunto de personas. La compañía se puso de nuevo en marcha, muy rápidamente al principio, pero pronto el sendero se hizo abrupto y dificultoso. Se serpeaba una y otra vez subiendo, siempre y en algunos lugares casi desaparecía entre muchas piedras caídas. La noche estaba oscura bajo un cielo nublado. Un viento helado se abría paso entre las rocas. A medianoche había llegado a las faldas de las grandes montañas. El estrecho sendero bordeaba ahora una pared de acantilados a la izquierda, y sobre esa pared los flancos siniestros del Caradras subían perdiéndose en la oscuridad. A la derecha se abría un abismo de negrura en el sitio en el que el terreno caía a pique en una profunda hondonada. Treparon trabajosamente por una cuesta empinada y se detuvieron arriba un momento. Frodo sintió que algo blando le tocaba la mejilla. Extendió el brazo y vio que unos diminutos copos de nieve se le posaban en la manga. Continuaron, pero poco después la nieve caía apretadamente, arremolinándose ante los ojos de Frodo. Apenas podía ver las figuras sombrías y encorvadas de Gandalf y Aragorn, que marchaban delante a 1 o 2 pasos. «Esto no me gusta», jadeó Sam, que caminaba detrás. «No tengo nada contra la nieve en una mañana hermosa, pero prefiero estar en cama cuando cae. Sería bueno que toda esta cantidad llegara a Hobbiton. La gente de allí le daría la bienvenida». Gandalf se detuvo. La nieve se le acumulaba sobre la capucha y los hombros y le llegaba ya a los tobillos. Bien. Como podemos ver, cuando estamos hablando de un fragmento, un pedacito de la novela, es muy probable que solamente estemos describiendo un ambiente inmediato, no un ambiente general. A menos que sepamos que toda la historia se lleva a cabo en ese escenario, podríamos decir que prácticamente serían lo mismo, porque solamente habría un escenario. Claro, me imagino que sería una novela un poco más complicada de poder digerir, porque solo habría un escenario, y no es que no haya películas o no haya novelas con un solo escenario. Incluso hay algunos que el escenario no es físico, sino es más bien psicológico. Pero en este caso, en El Señor de los Anillos, podemos ver que es una travesía bastante complicada. Los que hemos visto las películas sabemos que la historia no se desarrolla solamente en un escenario, sino tiene muchísimos escenarios, razón por la cual ahora tenemos la presencia de un ambiente inmediato, ¿sí? En el texto nunca te van a decir, o es muy probable, altamente probable, que no te digan qué tipo de ambiente se observa.
Entonces tú tienes que rescatar algunas palabras que te van a aclarar. Por supuesto que en este libro de texto lo que ayuda muchísimo es la imagen. Pero recuerden que hay algunas novelas que lo que no tienen son imágenes. Entonces tenemos que encontrar esas palabras que son las que me sugieren en mi mente una imagen o muchas imágenes como para definir lo que es el ambiente mismo. Yo solamente voy a tratar de ayudarte con algunos conceptos. No es válido que ocupes las mismas palabras que yo, aunque te pueden servir de referencia. No necesariamente lo que se escribe es lo que en un momento dado te podría decir es la mejor de las respuestas. Recuerden que por cuestiones de tiempo tenemos que ser lo más breve posible. A mí me gustaría más platicar acerca de estos aspectos que he encontrado en estos fragmentos de la novela. Ok. Me preguntan sobre el tiempo y el lugar. Fíjate que en ningún momento te dicen en 1523, digamos, en la primavera de tal año. Por supuesto que no. Puedes ver y no hay un tiempo definido. Sí hay en términos de que si está de día o de noche. O tal vez las dos cosas, porque tal vez la travesía haya tardado lo suficiente como para pasar de la noche al día o del día a la noche, como lo queramos ver. Entonces, podemos rescatar expresiones como estas. Para entender mejor qué tiempo y lugar, el relato nos proyecta, sería útil analizar la imagen y, por supuesto, leer el texto. Como les estaba diciendo, no da lo mismo tener una novela con dibujos que una novela que solamente tenga puras letras. He dicho que la novela, o al menos este fragmento, está hecho con dibujos porque es más bien parte de un libro de texto. Ahora, vemos una época distante. ¿Y por qué pongo una época distante? Fíjate en la vestimenta. ¿Te parece que sería la vestimenta de alguien de este siglo XXI? ¿O alguien del siglo XX? La verdad, no parece ser de esta época. Parece que es de una época bastante atrás. ¿En qué me estoy basando? Me baso en el tipo de armas, por ejemplo. ¿Espadas? ¿Desde cuándo las espadas ya no son parte de lo que sería un instrumento para la defensa personal? Podemos ver aquí a Legolas utilizar su arco y a Gimli ocupar su hacha. Razón por la cual sí es bastante interesante estos detalles del dibujo. Ahora, fíjate cómo Gandalf lleva un báculo, no es un bastón. Al parecer tiene una función ese báculo. Ahora, fíjate, lleva un tipo de sombrero que no es muy de nuestra época, ni siquiera del siglo pasado. Entonces, si vemos este tipo de personajes, por ejemplo, yo sugiero, y solamente es eso, pero estoy dando mi explicación. Yo esperaría que en la tuya también pusieras tu propia explicación. Vemos una época distante, quizá ubicada en la Edad Media. Y hago sugerencias en la Edad Media porque muchas veces el uso de espadas, de magia, mi cabeza me lleva a esa época. Además por el tipo de vestimenta. Por otro lado, te dejo ahí. El lugar y el tipo de historia podría sugerirnos una localidad europea. No sé por qué, pero cuando se habla de Edad Media,
Mi cabeza me lleva a Europa. No puedo decirte si es el sur de Europa. Quiero pensar que es más bien el norte de Europa, por el tipo de clima que es tan escarpado y además hay presencia de nieve. Eso no quiere decir que solamente en Europa hay nieve. Eventualmente en nuestro estado podemos ver algunas elevaciones, por ejemplo el Popocatépetl, y eventualmente puede que tenga nieve, pero mi cabeza no me lleva a imaginarme a estos personajes subiendo el Popocatépetl. Entonces, yo sugiero una localidad europea. Pero bien, a lo mejor alguien podría pensar en Asia, aunque depende mucho qué parte de Asia es la que te imaginas. Ahora, lo que puede observarse del lugar. El lugar sería parte de la ladera de una montaña con un camino bastante peligroso. El trayecto se percibe accidentado, o sea, accidentado se refiere a que está muy lleno de piedras, o sea, no es fácil poder desplazarse a través de este trayecto. Dice, el trayecto se percibe accidentado, propicio para momentos de bastante estrés. Yo me imagino que debe ser bastante estresante en esas condiciones y caminando. Pero bueno, era lo que había en aquella época. Por eso es que es muy importante en esta sesión analizar el ambiente. Para tal vez una persona de nuestra época, esto dices, es que esto no debe de ser. Pudo haberse ido por otro lugar más cómodo, pero probablemente lo que no había eran caminos, no había carreteras. Era una época muy antigua, lo suficiente precisamente para no ir por este tipo de caminos, precisamente para utilizar este tipo de arma, precisamente para hacer referencia a una especie de mago. Entonces, yo te sugiero que hagas la revisión de la lectura una y otra vez. Eventualmente, bueno, yo no soy fan de hacer subrayados en libros originales, pero pues vaya, si estoy ocupando mi libro de texto, pues bien puedo hacer mi subrayado. El libro de texto, al menos en lo que sería la novela, pues no es una versión original. Ahí bien yo podría subrayar. Yo lo hago aquí en el archivo. Es muy fácil poner un subrayado y quitarlo si así lo consideramos conveniente. Entonces hay expresiones, sendero, noche, rocas, pared de acantilados. Suponiendo que tu problema es que no sabes qué es un acantilado, pues te diría, ¿sabes qué? ¿Por qué no revisas en una página acantilado y alguna imagen? Y ahí podremos ver qué tipo de video o qué tipo de imagen llega a nuestra mente. Y fíjate, casi siempre hay rocas, casi siempre es un camino bastante peligroso ir por la orilla, porque, como dice nuestra lectura, parece que si te equivocaras o sufrieras algún tipo de desplazamiento, tu caída iba a ser bastante dolorosa. En fin, en nuestra lectura entonces podemos ver algunas de esas palabras. Aparte de que estaba peligroso, de por sí era peligroso, se puso más peligroso con la nieve. Ahora, es probable que no tengamos mucha experiencia sobre cuál es el problema de caminar con mucha nieve, pero creo que podemos tener una idea con nuestra imaginación. Ahora, igual los adjetivos. Por ejemplo, peligroso, sinuoso, caprichoso. ¿Qué tipo de adjetivos se utilizan para describir el lugar? Pues si los subrayas, por ejemplo, podrías bien sugerir algunos de esos y ponerlos en tu tabla. Profunda, por ejemplo. ¿Qué es profunda? La hondonada.
Oye, ¿eso es algo positivo o algo negativo? Bueno, si yo estuviera en la ladera tratando de caminar, creo que sería bastante peligroso. Ahora, sigamos con la tabla. Emociones o sensaciones que producen los personajes. Creo que el autor nos deja mencionados algunos. Por ejemplo, nos menciona Gandalf y Aragorn. También nos podría mencionar a Sam. Los personajes generalmente se encuentran ubicados, incluso el mismísimo Frodo, ubicados con letras mayúsculas. Yo no voy a terminar la tabla, la idea es solamente acompañarte. Ahora, ya casi estamos por terminar esta sesión 6 y hay que hacer una evaluación intermedia. Si yo puedo contestar con cierta facilidad estas preguntas, quiere decir que hasta ahora he podido comprender qué aspectos son relevantes para hacer un comentario literario. Todavía no estoy haciendo mi comentario literario, pero estoy aprendiendo a alimentar, digamos, mi borrador de mi comentario literario. ¿Qué novela estás leyendo? Bueno, ¿yo qué te diría? ¿Sabes qué? Bueno, pues en teoría, y digo en teoría porque eres libre de escoger otra novela, podría decir, ¿qué novela estás leyendo? El Guardián entre el Centeno. Algunos me han hecho la pregunta, oiga, ¿voy a trabajar con El Señor de los Anillos? No. Sería una novela un poquito larga. Para poder realizar necesitamos algo más breve, más corto. Pero bueno, si deseas poner otra novela porque ya la conoces, como te decía en el caso de la Metamorfosis de Kafka. Ahora, ¿quién es el autor? Pues bueno, tendríamos que investigar, suponiendo que fuera tu caso, El Guardián entre el Centeno. ¿De quién? De J.D. Salinger. Claro que sería interesante saber qué es J y qué es D. Jerome David Salinger. Entonces, Jerome David Salinger. ¿Cuál es la perspectiva de los personajes frente a algunos acontecimientos importantes? Pero pues ahora sí que depende de tu novela. Si vas a escoger esta, hay algunos acontecimientos e incluso te hacen uno de ellos, te lo hacen notar en la entrevista, o por así decirlo, en la reunión entre el señor Spencer y Holden Caulfield. ¿Y cuál era el problema ahí? Pues el problema era la inminente expulsión de Holden. Pero ¿y qué? ¿Ya con que ponga cuál sería ese evento? No, pues por supuesto que no. Sino cuál es la perspectiva. ¿Qué opina Holden al respecto? Acerca de su, pues digamos, su muy esperada expulsión. ¿Qué piensa el señor Spencer? ¿Qué crees que van a pensar sus papás? ¿Qué crees que va a pensar sus hermanos? ¿Qué crees que pensaría su hermano muerto de Holden? Entonces, en todo esto podremos hablar de los personajes. Es decir, ¿qué opina? Pues yo te sugiero, ¿qué opina el señor Spencer? ¿Qué piensas que dirán los padres de Holden? Y así,
con esto podrías decir la perspectiva. E incluso, ¿por qué no? ¿Qué opina Holden sobre su expulsión? Te vas a dar cuenta que si sigues leyendo, no solamente es la expulsión de Holden. Va a haber otras cuestiones que hacen que esta historia tenga sentido. ¿Cómo se vinculan los personajes según sus funciones narrativas? Este tema lo vimos muy al principio. Espero que puedas hacer una descripción acerca de las funciones narrativas. Si ya fuera mucha tu duda, por favor, te diría, ¿sabes qué? ¿Por qué no investigamos funciones narrativas y vemos algún ejemplo? Y eso me permitirá entender su función. Es decir, la razón por las cuales está el señor Spencer, por las razones por las que está Ackley, las razones por las que está Phoebe, etcétera, etcétera, tienen su razón de ser. Y así como ese, hay otros personajes más. Ellos cumplen una función. ¿Sí? En caso de que haya una o más tramas, ¿cómo se relacionan? Pues primero coméntalas. ¿Cuáles serían? ¿Qué tienen que ver? ¿Sí? Es muy importante ver cómo se relacionan estas historias. ¿Qué tipo de narrador tiene y cuáles son sus características? Si escogiste El guardián entre el centeno, creo que desde el principio ya tienes esta respuesta. Así como la de cuál es el ambiente general y cuáles son algunos ambientes particulares. El autor del libro ya te sugirió uno de ellos. Sería bueno que tú sugirieras los otros. Aquí entonces habría un ambiente general. Y de la misma forma habría, pues aquí diría en plural, ambientes que habíamos mencionado, inmediatos o particulares. Muy bien. Yo ya dejé testimonio hace unos minutos sobre lo que sería el ambiente general y ambiente particular. Ahora, de tarea, identifica el ambiente general y algunos ambientes particulares de la novela que estás leyendo, especialmente aquellos que mejor sitúan a los personajes, así como los que sugieren estados anímicos. ¿Sí? Si tu novela es El guardián entre el centeno, pues no tiene mucho sentido que hagas esta. ¿Por qué? Porque ya lo tienes relacionado aquí. ¿Sí? Ya no es necesario. Pero si cambias de historia, digamos aquí quieres hacerla del Señor de los Anillos, pero tú has leído El guardián entre el centeno, pues sí, la verdad es que tendrás que contestar esto. Entonces yo aquí nada más te dejo la nota. Se contesta dependiendo la novela que estás leyendo y trabajando sobre esta. Bien. Hasta aquí quiero dejar este video, hasta aquí en la sesión 6. Me gustaría que dejaras tus comentarios, tus preguntas para poderte seguir ayudando. Las puedes hacer a través de los canales que ya conoces y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.